tercera de Juan. Así es que abren sus Biblias, por favor, ahí. La tercera epístola, la tercera carta del apóstol Juan. ¿A quién escribió esta carta? Esta es una carta que el apóstol Juan escribe a una persona, a Gayo, del cual pues ya vimos en una de las esgrimas al inicio, en la dinámica de inicio, ya leímos un versículo donde se habla de un gallo, no del que cantó, sino de este otro. Es que vamos a leer primeramente esta carta todos juntos. Bueno, yo la leo, ustedes sigan con su vista. Vamos a leer la carta completa y después vamos a exponerla. El anciano, que ya vimos que es pues el apóstol Juan, a Gayo, el amado, a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor. Y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros, pues, debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos, se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos dan testimonio de Demetrio, y aún la verdad misma. Y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma, porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara. La paz sea contigo. Los amigos te saludan. Saluda tú a los amigos, a cada uno en particular. Qué bonita carta, ¿verdad? Del apóstol Juan. El apóstol amado, pero que sabe amar. Porque aquí cuántas veces le dice amado a Gayo, ¿verdad? Amado, amado, amado. Muy bien. ¿Cuál es el propósito de la carta? Si ustedes lograron identificar, el propósito de Juan al escribir esta carta a Gayo era porque había un personaje que estaba ahí poniéndose ahí encima de los demás, le gustaba tener la autoridad por sobre los demás, pero él se puso. Pero se supone que era alguien de carácter así muy fuerte y Juan tenía que ordenar ahí algún asunto, ¿no? Lo tenemos ahí en el versículo... ¿Cuál? 9. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Entonces ese es el propósito de la carta, ordenar este asunto. Ahora, la carta es escrita, decíamos, ¿a quién? A Gayo. Aquí tenemos, si ustedes notaron en la carta, 3 personajes, que es importante que los conozcamos para que sepamos entonces entender muy bien el contenido de la carta. Vamos a ver un poquito quiénes son esos 3 personajes. Primero Gayo, que es el receptor de la carta, aquel a quien es enviada la carta. Lo suponen los estudiosos de la Biblia, los eruditos, que Gayo era el pastor de la iglesia en su casa, de esta iglesia diríamos, que son iglesias sin casa, ¿no? No sabemos si era su casa, pero de esta iglesia Gayo era el pastor. Pero ¿cuál Gayo? Como decíamos, no es el que canta, ¿verdad?
¿Cuál gallo? Existen varios gallos en la Biblia, varias personas que se llaman gallo. Por ejemplo, en Hechos 19, 29, se nos habla de un macedonio, fíjense, alguien de Macedonia, quiere decir a lo mejor de las iglesias de Filipos, de Tesalónica, no sabemos porque era de la región de Macedonia, dice un macedonio compañero de Pablo junto con Aristarco. Entonces ahí en Hechos se menciona a un gallo que era de Macedonia. Luego tenemos en Hechos 24, tenemos a otro gallo, pero que era de Derbe. Derbe está en Asia, no es Macedonia. Eso quiere decir que este es otro gallo, ¿no? Luego tenemos en Romanos 16, que es la cita que vimos en el esgrima del inicio de la reunión, que era el hospedador de Pablo en Corinto. ¿Qué quiere decir? Pues que este era alguien de Corinto, el hospedador de Pablo. Y nos menciona 1 Corintios 1:14, que Pablo bautizó a un gallo, a alguien que se llamaba Gallo, ¿verdad? Pablo bautizó a uno de ellos. Pablo dice que él bautizó a poca gente, ¿eh? Él dice, yo no ando bautizando, Dios me llamó a predicar. Pero dice, de los pocos que bauticé, Gallo es mencionado. Un gallo, pero no sabemos cuál. Y aquí en esta escritura de Juan, ¿cuál será de esos o será otro? No lo sabemos. ¿Cuál gallo será de todos estos mencionados? No se sabe. Sin embargo, lo que sí se sabe es algo que está fuera de la escritura, porque la tradición nos habla de que el apóstol Juan mismo nombró a este gallo como obispo de Pérgamo. No Pénjamo, de Pérgamo. Esa iglesia también es una iglesia de Asia, ¿no? ¿Se acuerdan que cuando el apóstol Juan escribió a las 7 iglesias de Asia, está la iglesia de Pérgamo? Y se dice la tradición, ¿no?, de la iglesia, que Gallo llegó a ser obispo de la iglesia de Pérgamo. Es todo lo que sabemos de este personaje, pero era un líder de la iglesia, es lo que sabemos de él. El siguiente personaje es Diótrefes, que era alguien que se puso como líder, o tal vez alguien que sí era líder de la iglesia, pero quiso predominar por encima de los demás. Aquí nos dice que es alguien que le gusta tener el primer lugar entre los demás. Es alguien que le gusta sobresalir, le gusta estar al frente, le gusta estar sobre los demás y le gusta ordenar y que su palabra sea obedecida. Así era este Diótrefes. Alguien que tal vez comenzó con un buen liderazgo, pero que después se fue distorsionando por su mismo autoritarismo, por su carácter autoritario. Ese es Diótrefes. Dice aquí que él estaba en contra del mismo Juan, porque nos dice, déjame ver el versículo 10, no recibe a los hermanos y a los que quiere recibirlos se los prohíbe y los expulsa. Y contrario a lo que vemos que el mismo Juan había hecho, ¿no?, que es aprobar o escuchar a estos hermanos que estaban de visita en las iglesias. Versículo 6 dice, de los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor. Estas personas quiere decir que tenían contacto con Juan. Juan tenía contacto con esas personas que habían ido a la iglesia y que Diótrefes no había recibido. Eso quiere decir que Juan sí los aprobaba, que Juan sí los conocía, que Juan avalaba su ministerio. Sin embargo, Diótrefes, él dijo, aquí no entran. Ese era este personaje. Y finalmente tenemos al otro personaje más mencionado aquí en el versículo 12, que es Demetrio. Alguien que tal vez medía poco, porque era alguien Demetrio, tal vez chiquito, ¿eh? Tal vez era chiquito como Zaqueo. No, así se llamaba. ¿Quién era Demetrio? ¿Quién suponemos que era Demetrio? Era uno de estos predicadores itinerantes que llegaba a la iglesia. Algunos suponen que era jefe de algún grupo de estos predicadores. ¿Qué sucedía? Que en aquella época existía mucho este ministerio. Era un ministerio necesario dentro de la primera iglesia. ¿Por qué? Porque acuérdense que todavía no era escrito el Nuevo Testamento en su totalidad. El Nuevo Testamento apenas se estaba escribiendo, se estaba gestando. El Nuevo Testamento apenas estaba siendo parte de la iglesia. Todavía no se juntaba ni siquiera, ni se autorizaba como parte de un canon, de una elección. Apenas estaba circulando y apenas estaba escribiendo.
Así es que no había un Nuevo Testamento sobre el cual fundamentar la fe y la doctrina. ¿Cómo fundamentaba la iglesia su fe y su doctrina? A través de predicadores itinerantes. Predicadores que conocían la fe y que se preparaban, ¿verdad?, como predicadores, y que iban a las iglesias para compartir y para adoctrinar a la iglesia. Este era un ministerio totalmente necesario en aquella época. Hoy en día también existen muchos predicadores y en muchos lugares hace falta, porque hace falta mucha doctrina, ¿no?, también. Pero en esta época era totalmente necesario este tipo de ministerio. Era un ministerio que se podía dar para el error, sí. De hecho, así sucedió, ¿no? Y por eso el apóstol Juan en su primera carta habla acerca de pruebas que se tenían que poner a los predicadores itinerantes cuando llegaran a tu iglesia. Por ejemplo, ¿cuál era la prueba contundente? Si crees, si confiesas que Jesucristo ha venido en carne, puedes pasar. Si no, ¿se acuerdan de la predicación de la semana pasada? Si no confiesas que Jesucristo ha venido en carne, entonces no puedes predicar en esta iglesia. Y no te llamamos ni siquiera bienvenido, no eres bienvenido aquí. Entonces se tuvieron que poner ciertos lineamientos para probar a estos predicadores, porque sí se prestaba al error, pero era un ministerio necesario. ¿Ok? Por eso Juan dice, recíbelos, tú sí recíbelos, gallo. Este cuate no los quiere recibir y contra contra la misma permiso, recomendación de Juan, Diótrefes no quería recibir a la gente. Pero Juan escribe esta carta para decirle a Gallo, tú sí recíbelos. ¿Ok? Y cuando yo vaya, entonces voy a poner en orden a este Diótrefes. Ese es el propósito de la carta. Pero podemos sacar muchas cosas más a partir de esta escritura. Y el día de hoy, aprovechando esta situación de crisis que el apóstol Juan está resolviendo, vamos a aprender 3 aspectos que tienen que ver con la verdad. Porque, como ustedes pueden ver, otra vez, la verdad es el tema central de esta carta. Así como lo fue en Segunda de Juan, que estudiamos la semana pasada, así como lo fue en Primera de Juan. La verdad es el tema central nuevamente en esta carta. Así que vamos a platicar sobre 3 aspectos de la verdad que encontramos aquí contenidos. ¿Estamos listos? El primer aspecto de la verdad es que debemos andar en ella. Debemos andar en la verdad. Y aquí el apóstol Juan habla de que en el versículo 3 dice que la gente da testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Gallo era una persona que andaba en la verdad. Luego dice el versículo 4, no tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Se parece a segunda de Juan, versículo 4, que también dice, mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad. Se parece, ¿verdad?, el contenido de las cartas. Aquí dice, no tengo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Qué mayor gozo que ese, ¿no? Que tus hijos en la carne estén en la verdad. Qué mayor tristeza cuando no es así. Y también los hijos en la fe. Qué mayor gozo tenemos los que somos pastores o líderes de grupos familiares o discipuladores o maestros de escuela dominical. Qué mayor gozo puede haber en nosotros que ver que nuestros hijos andan en la verdad. Pero qué tristeza, no puede haber mayor tristeza que ver que nuestros hijos no andan en la verdad. Andar en la verdad. ¿Qué es andar en la verdad? Lo primero que tendremos que definir es qué es verdad. Una ocasión Jesús le dijo a Pilato, ¿verdad?, acerca de la verdad, y él dijo, ¿qué es verdad? ¿Cuál es la verdad? Bueno, nosotros sabemos cuál es la verdad. La definición de esta palabra no es un recurso juanino, porque Juan habla mucho de este término, y cuando Juan utiliza este término, verdad, él se está refiriendo a la recepción que nosotros tenemos de la revelación de Dios en Cristo, o sea, del Evangelio. Eso es la verdad, la recepción del Evangelio. ¿Y el Evangelio de quién habla? De Cristo. Entonces, ¿qué es andar en la verdad? Es andar en Cristo. Y la vida cristiana tendría que resumirse en eso, en andar en Cristo. Ese es el resumen que Pablo le da en todas sus cartas
andar en Cristo, estar en Cristo, vivir en Cristo. Cristo es el tema de todas las cartas de Pablo. Cristo es el tema de nuestra vida. Cristo es nuestro ideal a seguir. Entonces, andar en Cristo, ¿no? Juan 14:6, ¿qué dice? Yo soy el camino y la verdad y la vida. Ok, entonces ahí está. Por aquí dejé, y si no, préstame una hojita de las que por ahí, porque ya se me perdió la mía. Miren, al final de la reunión les vamos a dar una hojita para que se la lleven, ¿sí? En esta hojita yo puse un resumen de lo que para mí es, según lo que la palabra me enseña, es andar en la verdad. ¿Qué es andar en la verdad? Andar en la verdad es, o andar en Cristo, ¿verdad? Que es lo mismo, es que mi boca hable de Cristo. Que mi conducta refleje a Cristo. Que mi corazón esté lleno de Cristo. Que mi devoción anhele a Cristo. Que mis oraciones sean en el nombre de Cristo. Que mi estudio bíblico busque a Cristo. Que mi voluntad se rinda a Cristo. Que mi mente esté cautiva a Cristo. Que mi familia honre a Cristo. Que mis relaciones estén ordenadas por Cristo. Que mi iglesia esté cimentada en Cristo. Que mis actividades celebren y anuncien a Cristo. Que mi ministerio dé a conocer a Cristo. Que mi enseñanza forme a otros en Cristo. Que mi predicación exhorte a seguir a Cristo. Que mi vida glorifique a Cristo. Esto es andar en Cristo. Andar en la verdad. Esto sería el resumen de lo que es andar en la verdad. Esto es andar en Cristo. Y con razón Juan se gozaba de encontrar a sus hijos andando en la verdad. Pues claro, si ves a tus hijos que andan en Cristo, que buscan a Cristo, que anhelan a Cristo, que glorifican a Cristo, es lo que todos queremos. Este es el fin de la vida cristiana. Este es el propósito de la vida cristiana. Y el que no está en la verdad, el que no anda en la verdad, no está en Cristo. El que no anda en la verdad no es de Cristo. Pero los que son de Cristo andan en la verdad. Y esto es andar en la verdad. Ya definimos el primer aspecto acerca de la verdad. La verdad no es algo para aprender. La verdad no es algo para memorizar. La verdad es algo para vivir. Y el que no vive en la verdad no está en ella. ¿Ok? Otra cosa que aprendemos de esta carta pequeñita, pero poderosa, el segundo aspecto de la verdad que debemos aprender es que si ya andas en la verdad, entonces ¿qué vas a hacer con tu vida? Además de eso, vas a cooperar con ella. Vean ustedes lo que dice el versículo 8. Dice Juan: nosotros pues debemos acoger a tales personas, ¿para qué? Para que cooperemos con la verdad. Entonces Juan le está diciendo a Gayo: si tú recibes a estos hermanos predicadores itinerantes, si tú los recibes, estás cooperando con la verdad. Como tú andas en la verdad, tienes que cooperar con la verdad. Tus acciones deben ayudar a que la verdad crezca, a que la verdad sobresalga en tu ambiente, en el lugar donde tú te mueves, hay cosas que tú puedes hacer para que la verdad crezca en tu lugar. Por ejemplo, tu familia. Es algo que tú puedes hacer en tu familia. A lo mejor no podemos influir en el gobierno. ¿Qué podemos hacer en aquellas esferas altas? Más que orar. Pero hay lugares donde sí puedes hacer algo. Tu casa, tu trabajo, los amigos con los que estás.
Hay lugares donde puedes hacer que la verdad crezca. Eso es cooperar con la verdad. Y Juan, como líder de la iglesia, podía hacer algo para cooperar con la verdad, que era recibir a estos predicadores que estaban siendo enviados para edificar a la iglesia. Algo tan sencillo como hospedar a estos hermanos en tu casa. Algo tan sencillo, pero Jesús le dio una gran importancia, ¿no? ¿Qué dijo Jesús a sus discípulos? Cualquiera que dé un vaso de agua a un profeta, recompensa de profeta recibirá. Qué cosa tan sencilla. Qué forma tan sencilla de cooperar con la verdad. Es que no es difícil. No es difícil, pero solamente los que están en la verdad cooperan con la verdad. Y los que no, como Diótrefes, pues no, ¿verdad? Pero qué sencillo, hospeda a los líderes y estarás cooperando. Como ya dijimos, era un ministerio necesario. En el versículo 5 dice: amado, fielmente te conduces cuando prestas, fíjense, algún servicio a los hermanos. Y aquí dice, y especialmente a los desconocidos, sí, porque Gallo no conocía a muchos de los predicadores que llegaban. Llegaban con alguna carta de recomendación, tal vez de Juan, de Pablo, de alguna carta. Y esto es lo que había, ¿no? En aquella época. Y tenían que probarlo a ver si predicaba la verdad. Fuera de eso, podía ser un desconocido y lo tenía que recibir. Ese era en aquella época. Así se daban las cosas. Y entonces le dice Juan: fielmente te conduces cuando prestas un servicio a los hermanos. Estás cooperando con la verdad. Y en este caso, una cosa tan sencilla, pero que es muy enseñada en el Nuevo Testamento, ¿eh? ¿Cuántas veces ustedes han leído el Nuevo Testamento y cuántas veces se menciona el hospedaje como un ministerio, como algo que hay que hacer, como algo que un buen creyente tiene que hacer? Por ejemplo, vayan ustedes a Primera de Pedro 4:9. Primera de Pedro 4:9. Estamos aquí bien cerquita, ¿verdad? Unas 3, 4 hojas de su Biblia y ahí está Primera de Pedro. Y el 4:9 dice: hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. ¿Quién está enseñando esto? Pedro. Luego nos vamos a Hebreos, que está un poquito más atrás, Hebreos 13:2. Y en Hebreos 13:2, ¿qué dice? No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron a ángeles. Qué bonita enseñanza, ¿no? Otra vez, ahora a Timoteo, en 1 Timoteo, poquito más atrás de Hebreos, tenemos 1 Timoteo, capítulo 5, versículo 10, que dice: que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. ¿A quién está hablando esto? Son instrucciones de Pablo para las viudas. ¿A qué viudas se les iba a dar ayuda? A aquellas que sirvieran a los santos, que practicaran la hospitalidad. Ellas iban a ser puestas en la lista para recibir ayuda. Las que no, no. Vean cómo está condicionado el servicio, o sea, la ayuda a las viudas. Y las viudas, diríamos, era la condición más vulnerable de aquella época, y yo creo que en nuestra época también. En los lugares pobres, una viuda que no tiene esposo, no tiene hijos, no tiene ayuda, está para morirse. O sea, es la peor condición, la más vulnerable que hay. Y en aquella época, mucho más. Bueno, pues para que recibieran ayuda tenían que ser hospedadoras y servir a los santos, lavar los pies de los siervos. Qué situación. En 1 Timoteo capítulo 3 versículo 2, inclusive se menciona como una condición para ser obispo. Una característica del obispo es, ¿cuál es? Hospedador. Es un requisito para los obispos. Debe ser hospedador. Y esa misma condición está en Tito 1:8, cuando se menciona sobre las condiciones de los obispos, que sea hospedador. En Romanos 12:13,
12:13 dice, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Y aquí está en la lista de deberes cristianos, es una lista de los deberes de todo cristiano. Todo cristiano debería practicar la hospitalidad. ¿Por qué se menciona por todo el Nuevo Testamento esta? Porque era una necesidad en aquella época, ya lo dijimos, ¿no? En aquella época los predicadores itinerantes eran muy necesarios. Hoy en día ya no, ya tenemos el Nuevo Testamento hecho, concluido. Ahora lo que tenemos que hacer es estudiar el Nuevo Testamento, enseñarlo y predicarlo. En aquella época no había, así es que este tipo de ministerio era muy necesario. Entonces, si nosotros hacemos lo que es un servicio, ¿verdad?, a la obra de Dios, estamos cooperando con la verdad, cooperando para que crezca la verdad. Y es que eso es lo que somos nosotros, colaboradores de Dios. Somos embajadores de Dios, colaboradores de Dios, que le decimos a la gente, ¿qué le decimos a la gente? Reconcíliate con Dios. Nuestra predicación, ¿cuál es? Cristo te ama, Cristo te ama. Pues sí, Cristo te ama, pero la predicación, ¿cuál es? Porque el apóstol Pablo nos enseña que somos colaboradores de Dios, y como si Él hablase a través de nosotros, le decimos a la gente, ¿qué le decimos a la gente? Reconcíliate con Dios. Tú tienes un problema con Dios, reconcíliate con Dios. Si le dices nada más Dios te ama, no le haces mucho favor. Dile su condición delante de Dios. ¿Cuál es la condición de aquel que no tiene a Cristo? Que está en condenación, delante de Dios está condenado, vive en condenación. Si no se lo dices, no le estás haciendo un favor. Si le dices Dios te ama así como estás, sí, Él va a decir, pues así sigo. No, tienes que decirle, reconcíliate con Dios, porque estás peleado con Dios. Ese es nuestro trabajo, somos colaboradores de Dios. Con cualquier servicio que hagamos al Evangelio, estamos cooperando. Y Dios nos llamó a eso, a cooperar con la verdad. Entonces tenemos que andar en la verdad y tenemos que cooperar con la verdad. ¿Cuál era la forma en la que Gallo iba a cooperar en este asunto específico con la verdad? Versículo 6. Harás bien en encaminarlos, como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. O sea, recíbelos bien, dales de comer bien, que recobren energías y que sigan su viaje, para que sirvan en otra congregación. Harás bien en encaminarlos, como es digno de su servicio. Esa era la forma de Gallo de cooperar con la verdad en este caso específico. Hermanos, nosotros tenemos que involucrarnos. Si andamos en la verdad, también tenemos que ser gente que esté preocupada siempre por cooperar con la verdad, ayudar en lo que podamos para que el reino de Dios crezca. ¿Cómo lo hacemos? Pues involucrarnos en toda forma de servicio, evangelismo o misericordia, cualquier tipo de ayuda, nos involucramos y estamos cooperando con la verdad. Muy bien, vamos dos, ¿no? Primero es andar en la verdad y después cooperar con la verdad. El que anda en la verdad, coopera con la verdad. Y el tercer aspecto que tiene que ver con la verdad, que nos enseña esta carta de Juan, es que la verdad misma es la que debe dar testimonio de nosotros. Si nosotros somos de Cristo, ¿quién lo va a decir? La verdad misma. Vamos a verlo en el versículo 12. Todos dan testimonio de Demetrio y aún la verdad misma. ¿Por qué? Porque Demetrio andaba en la verdad. ¿Qué es lo que va a dar testimonio de que tú estás en la verdad? La verdad misma, tu forma de vivir, tu estilo de vida. No tus palabras, sino tu estilo de vida. Eso es lo que va a dar testimonio si tú estás en la verdad. La verdad misma dará testimonio de que tú estás en la verdad. Esto es algo desafiante, ¿no? Porque sería más fácil cubrir mi vida con palabras, cubrir mi vida con adornos. No, pero tarde o temprano sacamos el cobre. Digo, Dios para eso es especialista. Nos mete en poquita presión y ya sacamos lo que somos. Y si somos verdaderamente, si estamos verdaderamente en la verdad, si somos de la verdad misma hablará por nosotros. Por ejemplo, en el caso de Gallo,
Vamos a ver cómo la verdad misma hablaba a favor de Gayo, de que él estaba en la verdad. El apóstol Juan lo dice, ¿no? Me da gozo de que andes en la verdad. ¿Cómo sabes que él anda en la verdad? ¿Qué le sabes? ¿O le hablas al tanteo? No, Juan sí lo sabía. ¿Qué cosas veía en él? Versículo 2, dice, amado, fíjense lo que dice, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Bueno, eso es un buen deseo, ¿no? Pero ese deseo lo pudo decir Juan, ¿por qué? Pero vean lo que dice, y que tengas salud, así como prospera tu alma. Caray. Eso está condicionado también. Si tu alma está prosperando, entonces así como prospera tu alma, que Dios te prospere en todas las cosas. Híjoles, entonces va a decir alguno, no, pues ya estoy amolado. Mi alma no está prosperando, entonces quiere decir que tampoco voy a prosperar en las demás cosas. Esta bendición, este deseo de Juan está condicionado. Yo deseo que tú prosperes en todas las cosas, pero porque veo que tu alma prospera. Claro que sí. Este hombre daba testimonio en su alma, en su fe, de que era de Cristo. Así como prospera tu alma, que seas prosperado en todas las cosas. No está gratis, ¿no? Luego dice el versículo 3, pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. ¿Cómo sabía Juan que Gayo seguía estando en la verdad? Porque Juan conocía a Gayo, pero tal vez tenía tiempo de no verlo. Sin embargo, hubieron unos hermanos que estuvieron ahí con Gayo y cuando se encontraron a Juan, le hablaron bien de él. Le dijeron, vemos a Gayo y damos testimonio, ¿no? Dice, mucho me regocijé cuando vinieron hermanos y dieron testimonio de tu verdad. Ahí está. Los demás, ¿qué dicen los demás de ti? Esa es la verdad, ¿no? Porque si tú dices tu verdad, no, pues esa es tu verdad. No, la verdadera verdad, diríamos, lo real, es lo que los demás dicen de ti. ¿Qué dicen los demás de ti? Eso es lo verdadero. Eso es lo real. Versículo 6. Dice otra vez, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor. Otra vez, la gente dando testimonio del amor que tenía Gayo por los demás. La iglesia entera daba testimonio y la gente daba testimonio delante de la iglesia del amor de Juan. Entonces, la verdad es la que habla por nosotros, ¿sí? No nosotros, por nosotros mismos. La verdad daba buen testimonio de Diótrefes, ¿no? Al contrario, la verdad da testimonio cuando alguien no está en la verdad. La verdad misma, que es como una vara de medir, te dice cuando tú no estás en la verdad. Así de fuerte es, ¿no? La vara es difícil como medida, pero así es, la verdad da testimonio de aquellos que están en la verdad, pero esa misma verdad da testimonio de aquellos que no están en la verdad, los califica, nos aprueba o nos reprueba. ¿Cómo andamos? ¿Aprobados o reprobados en cuanto a la verdad? Y lo dicen los demás. En este caso de Diótrefes, versículo 9, ¿cuál era su testimonio? Su verdad, la verdad que todo el mundo veía. Él a lo mejor, su verdad de Diótrefes es, yo soy un ungido de Dios, ¿no? A mí me tienen que obedecer, yo soy un siervo del Señor en este lugar, y yo soy superior a los demás, y es que me tienen que obedecer. Esa era su verdad. Pero ¿cuál era la verdad que todo el mundo veía? Le gusta tener el primer lugar. Todo el mundo decía, no, es que a este cuate le gusta tener autoridad, se quiere poner, y yo no voy a estar peleándome con él. Eso es lo que todo el mundo veía. En el versículo 10 nos habla de sus obras. Vean cómo lo conocían. Por esa causa, si yo fuere, recordaré, o sea, le va a recordar a este Diótrefes las obras que hace parloteando. ¿Cómo era conocido? Que le gustaba la palabrería, ¿no? Que era muy bueno para hablar a su favor. Solamente estaba parloteando, pero fíjense, con palabras malignas. ¿Qué hacía Diótrefes? Utilizar palabras malignas. ¿Qué son palabras malignas? Malas, que hacen mal. Palabras que dañan. Y luego sigue diciendo,
y no malignas contra nosotros, o sea, contra Juan, ¿no? Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos. Siguiente acción negativa, no recibe a hermanos que eran de buen testimonio, hermanos cuya vida y testimonio y ministerio habían sido probados por Juan. Gente probada, él no lo recibía. Esa era la verdad, él no lo recibía. Y a los que los querían recibir, se los prohibía. Y si los recibía, los expulsaba. Esas son las obras de Diótrefes. Obras que nos hacen ver que este hombre no estaba en la verdad, estaba reprobado. En cambio, Demetrio, que era uno de estos predicadores itinerantes, ¿qué dice el versículo 12? Todos dan testimonio de Demetrio. Y aún la verdad misma da testimonio de Demetrio. ¿Y quién más da testimonio de Demetrio? Nosotros, dice Juan, nosotros también. Y ustedes saben que nuestro testimonio es verdadero. Nosotros aprobamos el ministerio de Demetrio. Entonces Demetrio era alguien que era aprobado por la verdad. Versículo 7. ¿Qué habían hecho ellos? Porque ellos salieron por amor del nombre de él. Esto es algo que se nota. Demetrio y sus compañeros salieron por amor al nombre de Jesús. No salieron a predicar por ganancia deshonesta. Se les nota que no salieron por querer obtener un beneficio. Ellos realmente renunciaron a cosas. Están dispuestos a sacrificar cosas para ir a edificar a la iglesia. Estos hombres salieron por amor del nombre de él. ¿Y qué sigue diciendo? Sin aceptar nada de los gentiles. Está claro, versículo 8, nosotros pues debemos acoger a tales personas. Esas personas aprobadas por la verdad. A ese tipo de personas debemos apoyar. Tenemos que tener sabiduría para saber a quién apoyar y a quién no. Y en este caso, estas personas eran aprobadas, ¿por qué? Por la verdad misma. ¿Qué es lo que te dice? ¿Quién dice que tú andas en la verdad? Tus obras. La verdad misma dará testimonio de que tú estás en la verdad. Y si no, la verdad misma, que es un parámetro firme, fuerte, te va a reprobar para que tú sepas que andas mal y que tienes que corregir, que tienes que hacer algo para corregir. ¿Qué hemos aprendido en esta ocasión, hermanos, en esta carta pequeñita, pero tan hermosa? En primer lugar, la verdad es Cristo. La verdad es Cristo. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? Andar en Cristo, andar en la verdad, vivir la verdad. No se trata de conocer, no es un trabajo intelectual, aquí no venimos a aprender nada más, no venimos a vivir el cristianismo. Tenemos que andar en la verdad. ¿Qué más? Cooperar con la verdad. Si tú vives en la verdad, tienes que cooperar para que la verdad crezca en ese lugar donde tú estás, en tu familia, en tu escuela, en tu ámbito donde te desenvuelves. Haz que crezca el nombre de Cristo, haz que crezca la verdad. Y número 3, el que da testimonio de que tú andas en la verdad es la verdad misma. Tus obras lo van a decir. Vamos a entregar las tarjetas para que todos puedan tenerlas, ojalá que haya suficientes, para que todos recordemos lo que es andar en la verdad. Si pueden, emíquenla, y si no, pues guárdenla en sus Biblias y ténganla a la mano para que recuerden lo que es andar en la verdad, lo que es andar en Cristo. Este es el resumen de la vida cristiana. ¿Ya? Ahí tiene el toque todavía unas, ¿no?
¿Qué les parece si lo leemos? Para que recordemos lo que es andar en la verdad, andar en Cristo. ¿Lo leen junto conmigo? Andar en la verdad es, léalo, que mi boca hable de Cristo, que mi conducta refleje a Cristo, que mi corazón esté lleno de Cristo, que mi devoción anhele a Cristo, que mis oraciones sean en el nombre de Cristo, que mi estudio bíblico busque a Cristo, que mi voluntad se rinda a Cristo, que mi mente esté cautiva a Cristo, que mi familia honre a Cristo, que mis relaciones estén ordenadas por Cristo, que mi iglesia esté cimentada en Cristo, que mis actividades celebren y anuncien a Cristo, que mi ministerio dé a conocer a Cristo, que mi enseñanza forme a otros en Cristo, que mi predicación exhorte a seguir a Cristo, que mi vida glorifique a Cristo. Cuando nosotros estudiamos la Biblia, ¿a quién buscamos? A Cristo. En cada página de la Biblia está Cristo, hermano, en cada página. Tenemos que buscar a Cristo. ¿Cómo es Cristo? ¿Qué carácter de Cristo? ¿Qué me pide Cristo? Del Antiguo y del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento Cristo es anunciado, en el Nuevo Testamento Cristo está. Cristo es el centro de toda la palabra. Cuando estudiamos la Biblia, buscamos a Cristo en la palabra. Mis actividades, hermanos. Por ejemplo, cuando hay una boda, o unos 15 años, o un festejo de cumpleaños, Cristo debe ser honrado. Nuestras actividades deben celebrar y anunciar a Cristo. ¿Cumpliste años? Celebra a Cristo y anuncia a Cristo. ¿Vas a hacer alguna ceremonia? Que esa ceremonia anuncia a Cristo y celebra a Cristo. Porque toda nuestra vida está en Cristo. Esto es andar en Cristo. Así es que evaluémonos para ver si estamos en Cristo. ¿Qué dicen tus obras de ti? ¿Andas en la verdad? ¿La verdad misma lo anuncia? Oramos.